Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a La Tarde Se Mueve. Les saluda como cada día de lunes a viernes entre 5 y 6 de la tarde Edmundo García en esta 1450M. Un programa alternativo que archivamos cuando terminamos en progresosemanal.com, la revista electrónica bilingüe que edita Álvaro Fernández de forma integral cada jueves. También estamos en lanochesemueve.us o US, si usted lo prefiere en español. La dirección electrónica del programa es contacto@lanochesemueve.us. Estamos también en tiempo real en frecuenciard.com. En frecuenciard.com, desde cualquier teléfono, desde cualquier servidor, usted nos escucha en vivo, en el mismo momento en que estamos saliendo al aire, en cualquier lugar del mundo y sin absolutamente ninguna interferencia. Así que tienen ahí todas las opciones, además de escucharnos a través de sus radios. Hoy es miércoles 11 de julio del año 2012. Hay un grupo de temas que quiero desarrollar y ojalá me quede tiempo para escuchar algunas opiniones de ustedes. Miren, lo primero que quiero comentar tiene que ver con una entrevista que transmitió ayer el Canal 41 y el presentador Oscar Aza en el programa A Mano Limpia con el presidente Barack Obama en la Casa Blanca. Quiero puntualizar algunas cosas. ¿En qué contexto se da este tipo de entrevistas? Se da en el contexto, sin lugar a duda, de las elecciones. O sea, sobre todo en estados que son importantes, que son decisivos, como la Florida y otros estados, pues sin lugar a duda la campaña electoral del presidente y del contrincante también. Los políticos en campaña tratan de acceder y de enviar mensajes a través de la prensa a esos estados o a las distintas comunidades que conforman esos estados. En este caso, bueno, le tocó a Oscar Aza como parte de los periodistas que asistieron a esa, fueron invitados, no fue una cosa al solo ni nada, ni él hizo jactancia de que aquí es típico hacer jactancia, de que en exclusiva te da la impresión de que Obama te mandó a buscar, porque tú eres, no lo hizo. Y al César lo que es al César, no hizo ese tipo de jactancia. Además, hubiera sido un desmadre, pero como aquí se hace tanto, realmente no lo hizo. Bien, hasta ahí bien. Ahora, hay dos o tres cositas que quiero puntualizar. Fue muy breve el tiempo que tuvo Oscar Aza con el presidente. Fue muy breve, fueron apenas minutos, solamente 2 o 3 preguntas. Una pregunta sobre la economía y el empleo. Ahí tuvo Aza un despiste cuando le habla al presidente, le dice que con doble dígito no, es difícil ser reelecto. Y el presidente le aclara que no hay doble dígito en el desempleo. O sea, está en 8, no está en 10, ni está en 11, está en 8, hay un solo dígito. Y entonces le dice que no, que la conjugación de los dígitos del desempleo con lo de la inflación, eso no existe. Eso fue una salida que se le ocurrió, pero sin lugar a dudas él no estaba bien preparado en esa pregunta, porque eso no se mezcla nunca, eso no se liga. Cuando se habla de doble dígito, se habla del desempleo, simplemente del desempleo. Esa liga que él trató de hacer para justificar la pata que metió, no es así. Y el presidente se sonrió, se dio cuenta que este tipo no sabe bien de lo que va, por dónde va. Y sí salió y le dio una respuesta general. Ahora, yendo a los dos temas que en esta comunidad son importantes, el propio Aza dice que si no pregunta por Cuba, que lo matan en Miami. Bueno, eso es una frase, ¿no? O sea, pero sin lugar a dudas, él rinde su servicio en una comunidad donde el tema de Cuba sale hasta en la sopa. Y entiendo perfectamente. Ahora, una pregunta que él le hace al presidente, la pregunta que él le hace al presidente es que si el presidente era reelecto, que habían comentarios, que habían círculos que pensaban que si el presidente era reelecto en un segundo periodo, reblandecería o relajaría o debilitaría el embargo o bloqueo, el uso de la palabra embargo a Cuba. Y el presidente le dice las posiciones que ha tenido la administración que ha tenido, o sea, haciendo referencia a la liberación de los viajes y las remesas y de las políticas de pueblo a pueblo y demás, o sea, sin ir a los detalles, el presidente dice que le había marcado una política, pero está haciendo referencia a eso que todos conocemos ya. Pero el presidente dice algo que estoy seguro que es el talking point de la declaración del presidente con respecto a Cuba. El talking point quiere decir el punto fuerte, que después lo tratan de embarajar. El punto fuerte que dice el presidente ante esa pregunta es: tenemos más de 50 años con una política y tenemos que encontrar soluciones más o menos
de esa manera, o sea, tienen que resolverse en algún momento, o sea, habrá que encontrar en algún momento soluciones, no es literalmente la frase, o sea, pero el presidente da a entender en su respuesta que es lo que es el talking point, que hay 50 años fracasados de política hacia Cuba. O sea, somos dos países que durante más de 50 años no hemos resuelto problemas y tenemos que encontrar en algún momento eso. Ese es el talking point de la respuesta. Eso es lo diferente con respecto a otros presidentes que dice Obama. Después Oscar Asa sale a reforzarle y entonces le habla de Alan Gross. Por cierto, ahí también comete otro error. Error no, yo creo que lo que le faltó es valor periodístico, esa integridad periodística desde la que él hace jactancia. Esa le falta cuando llega la hora en punto. A la hora cero a él se le afloja siempre la rodilla, problema con el líquido de las rodillas, se le afloja y no la puede hacer. No la sabe hacer, no la puede hacer, no se atreve. Porque si él menciona el tema de Alan Gross, porque además es algo que ha declarado el gobierno cubano, es algo que han declarado muchas personas en el mundo, premios Nobel, tenía que preguntarle, ¿estaría usted dispuesto a un canje entre Alan Gross y los 5, como está sugiriendo el gobierno cubano? Esa era la pregunta de un buen periodista, de un periodista con valor, con rigor, con profesionalidad, pero esa siempre le falta a Oscar Asa, por muchas jactancias que tenga. Esa era la pregunta. A ver qué decía Obama. Ya ahí inmiscuía, o sea, estaba tratando el tema de Alan Gross, pero estaba tratando también el otro tema sobre el cual el gobierno cubano ha mostrado claramente la posición. Y estaría abordando el tema de los 5, un tema que en esta comunidad también es sumamente conocido y sumamente discutido. Esa pregunta él no la hace. Él se queda en Alan Gross. Se queda ahí, no tenía corazón para más. Porque lo que le faltó fue corazón para hacer la pregunta correcta, que era esa, no quedarse en Alan Gross. Y ya Alan Gross estaba incluido en la pregunta. Bien. Entonces lleva al presidente, el presidente habla de que en Cuba habría que hacer cambios. Por supuesto, es de esperar que primero habiendo elegido un medio de comunicación de Miami, hispano, el presidente y sus asesores saben perfectamente qué tipo de opiniones son las que les gusta escuchar aquí a los sectores dominantes en esta comunidad, a los extremistas de derecha y a sectores dominantes. Y por supuesto como era de esperar, hace la retórica habitual de que el gobierno cubano debería liberar, porque Oscar Asa creo que le induce los presos, debería liberar los presos políticos y libertades aquí y allá. Pero el presidente no toca eso, o sea, lo toca como retórica. O sea, cuando usted lo ve, usted se da cuenta que le está tirando una peregrullada retóricamente. Sí, hay que liberar los presos políticos. El gobierno cubano es un gobierno que tienen que entender que ese tipo de sistema no funciona. Lo típico. Pero sin mayor relevancia, usted se da cuenta, cuando usted lo ve y mira el body language, o sea, el lenguaje corporal del presidente, usted se da cuenta que en el tema de Cuba, donde el presidente pone énfasis, y lo dice creo que un par de veces, lo marca 2 veces, es cuando él dice, o sea, cuando él reconoce ante el hecho de un posible cambio de política, o si él en un segundo periodo transformaría su política hacia Cuba, donde él hace el punto de verdad, es cuando él dice que son 2 países que por más de 50 años no han encontrado comunicación o han tenido diferencias y que eso debería resolverse. Ese es el verdadero talking point en la respuesta del presidente. Ese es el verdadero talking point. El segundo tema es cuando él le lanza, o sea, cuando él le pregunta por Venezuela, buscando que el presidente haga otra declaración tremebunda contra Venezuela. Porque eso es lo que iba buscando la pregunta. Que si Chávez, Irán, Ahmadinejad, que si la desestabilización en la región, la típica aseveración que se hace aquí en Miami todos los días sin ninguna prueba. Y el presidente ahí sí lo poncha completo. Y le dice, o sea, en síntesis le dice que Venezuela no es un problema para la seguridad nacional de Estados Unidos. Que Venezuela no constituye una preocupación de seguridad nacional para Estados Unidos. Fíjense que desde el día antes él venía diciendo, o sea, él estaba asombrado, porque Asa se asombra muy rápido, sobre todo si es una opinión que no le agrada a los sectores dominantes, a los extremistas de la derecha cubana. Miren lo que me ha dicho Obama, que Venezuela, pero ¿cuál es tu asombro? ¿Cuál es tu asombro si solamente los cabezalocas y las mentes calenturientas de Miami, los extremistas, son los únicos que hacen esas afirmaciones? Esa afirmación de Obama
No es la primera vez que la dice un alto. No. Eso lo había dicho hacía rato y lo ha repetido. Lo han repetido. Altos oficiales, un chief command, o sea, altos oficiales, antes que el chief command, antes que el comandante en jefe, que es Obama, de las Fuerzas Armadas. Lo había dicho un alto general, no sé si fue David Petraeus, no sé, un jefe de Estado Mayor Conjunto, una de las figuras más cercanas al jefe del Estado Mayor Conjunto, un general de 3 o 4 estrellas, mínimo 3 estrellas. Ya lo había dicho. Venezuela no constituye, y realmente no constituye ningún. O sea, ¿alguien se imagina Venezuela agrediendo a Estados Unidos o a cualquier país de América Latina? Eso nada más se ocurre en Miami. Bien, el presidente sí deja muy claro eso. Deja muy claro que Venezuela no es ninguna amenaza. Ahora, pasó una cosa ayer que me llamó mucho la atención. Fíjense ustedes. A veces la gente dice, bueno, tú tienes un hígado, que yo tengo el hígado con mucha resistencia. Sí, es verdad, porque mandarse, soplarse todo, la basofia que yo tengo que escuchar y mirar el día entero o leer, de verdad que se desarrolla una gran resistencia. A las 8 de la noche en el programa Mano Limpia ponen esta entrevista que ya les comenté, y les comenté lo que yo vi y los puntos débiles que yo creo que ahí hubo y mi opinión sobre lo que vi. A las 8 de la noche, cuando la ponen en el programa Mano Limpia, ponen la entrevista subtitulada. No hay nada más transparente cuando hay dos personas hablando en dos idiomas o un público que está recibiendo en otro idioma. Fíjense que ustedes, estoy convencido, la inmensa mayoría de ustedes prefieren, los que no entienden inglés, cuando ven películas, estoy seguro que prefieren verlas subtituladas a oírlas dobladas, porque el actor no le suena, porque no entiende. En fin, el subtítulo es mucho más limpio porque generalmente el subtítulo es bastante literal, pero además, independiente de eso, y más en esta comunidad, el que más y el que menos entiende inglés, un poco inglés, usted está escuchando primero la voz original. La voz original. Segundo, por tanto, usted puede guiarse por la voz y usted se apoya en los subtítulos. Pero, o se va guiando por los subtítulos, pero también tiene la apoyatura de la voz. Y eso da transparencia. En el programa Mano Limpia lo hicieron así. Y a mí me parece que fue correcto, independiente de los señalamientos que yo acabo de hacer con respecto a la entrevista. Me parece que fue correcto. Lo hacen así, ponen la entrevista, se oye la voz del presidente, usted está oyendo la voz del presidente, está oyendo lo que está diciendo el presidente y también está leyendo el subtítulo. Y se ajusta, el subtítulo sí se ajusta a lo que está diciendo el presidente. Muy interesante, me pareció bien. ¿Dónde dicen los norteamericanos, hay una frase que traducida al español dice: el diablo está en los detalles? El diablo está en los detalles. Eso fue a las 8 de la noche. A las 10 de la noche, o sea, el programa se terminó a las 9, o sea, una hora después, ese mismo canal de televisión, utilizando ese mismo material de la entrevista de Asa, o sea, montando entonces ahora un reportaje para el noticiero de las 10, que conduce Félix Guillermo, montando un reportaje, lo que habían puesto a las 8, recuerden, con subtítulos, lo ponen a las 10. Pero ya ahora es sin subtítulo. Qué interesante. O sea, le matan la frescura, la originalidad. Ya se habían tomado el trabajo de poner subtítulos, pero eso lo matan. Le matan los subtítulos a la entrevista y la ponen ahora doblada. Doblada al español. O sea, ya ahora usted no está oyendo la voz del presidente. Ya usted está oyendo una persona que está hablando en español y usted tiene que aceptar que eso es lo que está diciendo el presidente. Y no hay subtítulos. Y usted no oye la voz del presidente. Se mandaron a correr. O sea, ¿qué pasó? Que se mandaron a correr entre que terminó a Mano Limpia a las 9 de la noche y el noticiero de ese canal a las 10 de la noche. ¿Qué pasó? Que se mandaron a correr y cambiaron algo que era transparente por algo que no suena limpio y que además es un trabajo adicional, innecesario, que ya estaba hecho. ¿Por qué meterse en ese enrollo? Si eso estaba hecho, estaba bien subtitulado, se oía la voz del presidente. ¿Por qué a las 10 de la noche ya no hay subtítulos? Ya no se oye la voz del presidente. Ya es una persona hablando por arriba del presidente y usted ve al presidente moviendo los labios en un lapso de una hora. ¿Qué pasó? Yo les voy a decir lo que pasó. Para nada ya se parecía lo que habíamos visto a las 8 con subtítulos a lo que habían doblado a las 10 en el noticiero. ¿Quién movió las marugas, las maracas? ¿Quién cogió miedo a lo que se pudiera interpretar y no quería disgustar a nadie? No lo sé.
habría que preguntarle a Miguelito Cosío y a Alcibiades Hidalgo, que dirigen ese noticiero, ¿por qué a las 8 eso estaba traducido con subtítulos y a las 10 no? Lo cierto es que lo que estaba diciendo el hombre que estaba hablando a las 10, suplementando la voz del presidente, suplantando la voz del presidente, era otra cosa, era haciendo énfasis en donde no había estado el énfasis, haciendo énfasis en que el gobierno cubano tiene que cambiar y es un gobierno que tienen que entender que no funciona. Ahí desapareció la frase, ya en el doblaje sí desaparece la frase de que Estados Unidos, o sea, el énfasis fuerte que es la frase donde Estados Unidos y Cuba son dos países que llevan más de 50 años con diferencias y tendrían que encontrar solución, que es la primera frase que el presidente da respecto a la pregunta de si en un segundo periodo él transformaría las relaciones con Cuba o buscaría el relajamiento del embargo. La primera frase del presidente, esa desaparece en el doblaje. Y si no desaparece, por lo menos la embarajaron bastante, se diluyó. No le pusieron el énfasis porque el hombre que ahora está doblando el presidente a las 10 de la noche está poniendo el énfasis en la otra parte, en el discurso trillado, en el discurso que todo el mundo sabe que él va a decir, que si Cuba, que si tiene que cambiar, que si los presos. Además de que hubo deficiencias en las preguntas, no solo en la pregunta política con respecto a Alan Gross, que debió mencionar por profesionalidad los 5 versus Alan Gross, porque si estaba hablando de esta comunidad, ese es el punto que hace el gobierno cubano. Eso no lo hizo, no solo eso, sino que lo que había salido subtitulado a las 9 de la noche cambió, y aquí miren, señores, en medios de comunicación, en televisión, usted cambia una frase, usted cambia una coma, usted varía una entonación, usted hace una interpretación y usted puede transfigurar, desfigurar y destruir el verdadero mensaje. Y yo creo que fue lo que hicieron a las 10. A las 10 no había ningún sentido para quitar la entrevista que había salido a las 9 en A Mano Limpia con su título y ponerla doblada a las 10 por alguien y no oír lo que estaba diciendo el presidente. Lo que hicieron fue matar los énfasis y que el público no querían que se enterara dónde el presidente... No querían que este tipo de interpretación saliera. Yo ayer vi las dos cosas. Me espanté A Mano Limpia y me espanté el noticiero. Y noté las diferencias. Así que, mire usted, estos campeones, estos que dicen que son campeones de la transparencia, exigen que transparencia, que libertad. Mire usted, aquí mismo, aquí, no la saben practicar. Le cogen miedo a las presidentes, a las palabras del presidente, a ponerlas tal cual son, al punto que hicieron la chapucería esa que les estoy contando, que hicieron anoche. Al punto ese. Ahora, llama la atención que ha salido mucho, sobre todo el tema de Venezuela, y ahora salió por allá Marco Rubio, me imagino que va a salir Ileana, a discutir, porque parece ser que ellos tienen información más privilegiada que el presidente, o ellos quieren hacernos pensar que ellos son más norteamericanos que el presidente, o que son más preocupados por la seguridad nacional que el presidente, o que son voces más autorizadas que el presidente. Parece que ellos no acaban de entender que el presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, el Chief Command de los Estados Unidos, y el hombre que más información privilegia, el hombre que sí tiene toda la información. Y entonces por allá salía Marquito Rubio, que llegó ayer ahí a Washington, que todavía, me imagino, está averiguando dónde están los baños del Senado. Sale Marquito Rubio por ahí a decir que el presidente es ingenuo. El presidente no es ingenuo. Es que tú te comportas como un idiota en política exterior. O sea, el presidente no es ingenuo. El presidente viene de la información que recaban sus asesores. Y eso lo habían dicho generales importantes antes. Venezuela no constituye ningún peligro a la seguridad nacional de Estados Unidos y se lo dijo. Ahora anda por ahí Marquito Rubio cuestionando que sea ingenuo. Porque el experimentado es Marquito Rubio. Marquito Rubio es el tipo de la experiencia, sabe más que el Chief Command. Y la información que maneja Marquito Rubio es mejor que la de Obama. Sí, ¿quién se lo va a creer? Él mismo, ¿no? Él mismo y los fanáticos y los fascinerosos de la información aquí y ese público que prefiere que le mientan. Quieren vivir y morir a base de mentiras. Y entonces sale a decir que es ingenuo el presidente, porque seguramente él es el experimentado. Y seguramente Ileana se tira en ese camino también. Realmente el presidente, los intereses del presidente, no a nadie le quepa la menor duda. Los verdaderos intereses del presidente son los de Estados Unidos. A veces incluso hace cosas donde se sobredimensiona y donde probablemente actúa en contra de sus intereses, pero no en el sentido de poner en riesgo la seguridad nacional, a veces por exceso de fuerza que autoriza esas cosas. Pero nadie le quepa la menor duda
que la responsabilidad del presidente es con los Estados Unidos y con la seguridad de los Estados Unidos. Si el presidente dice eso, un senador de aquí en la Florida que llegó ayer ahí, viene a decir que es ingenuo, a tratar de desacreditar la palabra del comandante jefe. Eso solo se ve en un Miami, en una república bananera como es Miami. Ese es otro tópico. Hay otros que quiero comentar con ustedes. Permítanme cumplir la primera pausa comercial y regreso aquí en La Tarde Se Moja.